Hola a todos, bienvenidos. Bueno, desde la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa es un placer tenerlos y este encuentro, una nueva charla, un nuevo webinario, siempre con la inquietud de saber un poquito más sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en esta ocasión invitamos al doctor Abel Novillo, que es el actual presidente de GADECU. Él es médico gastroenterólogo especializado en enfermedad inflamatoria, uno de nuestros grandes expertos. Bienvenido, Abel, gracias por brindarnos este momento. Bueno, hola Lu, ¿cómo estás? La verdad que siempre un placer para mí estar presente cuando la fundación me convoca porque evidentemente es una forma de transmitir conceptos más masivamente a los pacientes y eso siempre ayuda en términos de información para después poder actuar y tomar las mejores decisiones. Seguro, bueno, gracias nuevamente. Y en esta charla nos convoca esto que llamamos, titulamos Hacia dónde va la innovación en el manejo de la enfermedad inflamatoria, porque sabemos que ustedes participan mucho en estos encuentros, ¿no?, científicos, de conocer más y saber más sobre la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis indeterminada. Vamos a nombrarla siempre para poder desarrollar que estamos hablando de este conjunto, ¿no?, llamado enfermedad inflamatoria. Y queríamos hablar un poco bajo este paraguas, ¿no?, de cómo ha evolucionado los objetivos del tratamiento. Sabemos que tiempo atrás, años atrás, lo que se buscaba era controlar un poco los síntomas, ¿no?, de la enfermedad, de que el paciente no tenga estas recurrencias que se conocen sobre síntomas intestinales o extraintestinales, y que esto ha evolucionado, ha mejorado, ¿no?, que hoy el aspiracional es ir un poco más allá a lo que ustedes llaman la curación de la mucosa, para realmente poder estabilizar y sobre todo con una mirada a largo plazo. Entonces, te convocábamos para que nos cuentes un poco cómo va, ¿no? Cómo están ustedes como expertos manejando todo esto de hacia dónde va el tratamiento para realmente que el paciente pueda tener esa estabilidad, ¿no?, que se desea en su máximo esplendor, por así decirlo. Así que sin mucho más, te dejo la palabra y después, cuando termines tu presentación, ahí tendremos un ratito para intercambiar algún concepto que creamos que sea necesario. Bárbaro, ¿podemos ver la presentación entonces? Bueno, bueno, aprovechamos la convocatoria para abrir un poquito más allá, no solamente los objetivos terapéuticos, sino que pensamos en transmitir algunos conceptos actuales con la enfermedad inflamatoria que no son solamente acerca de los tratamientos, sino, por ejemplo, algunos conceptos que tienen que ver con la epidemiología. Para conocer o para repasar algunos términos que por ahí son médicos, pero que, digamos, que me parece que hacen al saber popular. Si uno compara con un caño de agua y con la bacha de nuestra cocina, la incidencia de una enfermedad son los pacientes nuevos que están entrando, que están llegando, y la prevalencia por cada año, digamos, los pacientes nuevos por año, y la prevalencia de aquellos pacientes que están ya acumulados, que ya se los conoce en el tiempo. Y ese caño va dependiendo de los diagnósticos que se hacen, de cuántos pacientes acceden al diagnóstico, acceden al sistema y entonces empiezan a aparecer nuevos pacientes, va aumentando la incidencia y se va acumulando la prevalencia. Y algo que es muy interesante es cómo podemos ver que los países de Occidente, los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, los países del escudo báltico, también los países de Oceanía, han mostrado en los últimos 20 años un aumento muy importante en la incidencia y a partir de eso en la prevalencia. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que hay una previsión o un pronóstico de que países en vías de desarrollo, es decir, nosotros, los nuevos países industrializados como Argentina, estamos viviendo lo que pasó en estos países del oeste en los últimos 20 años. Por lo tanto, estamos viendo cómo va aumentando la incidencia lamentablemente en nuestro país y eso va de la mano con un aumento de los casos acumulados, de la prevalencia, o sea que paulatinamente nos tenemos que preparar para manejar y para recibir muchos más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los años venideros. Así el mapa actual de la epidemiología en la enfermedad inflamatoria muestra que el cono sur es una zona de incidencia en aumento, por lo tanto, como decíamos, la prevalencia va a aumentar y va a ser una enfermedad menos poco frecuente, por así decirlo, de lo que es en la actualidad.
Y eso ya está demostrado con estudios regionales como lo que se hizo recientemente el grupo brasilero de gastroenterólogos que atienden pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que tuvieron una publicación en una revista de alto impacto mostrando su primer registro y mostrando una prevalencia final de 100 casos cada 100.000 pacientes, que son muchos pacientes, y más cuando uno piensa que Argentina probablemente o quizás pueda tener más pacientes proporcionalmente que Brasil. Esto es por una cuestión geográfica y a medida que uno se aleja del Ecuador, al parecer aumenta la incidencia y la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, y si esto es así, ya nos está llevando a pensar que vamos a tener, como decíamos, muchos pacientes para tratar. Nosotros estamos desde Garecu, desde nuestro grupo argentino, confeccionando en este momento el primer registro argentino de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que nos va a dar estos mismos datos, pero obviamente de nuestra población. Esto es una diapositiva que yo les muestro muchas veces a mis pacientes, tratando de explicarles lo que son las vías inflamatorias, las distintas cascadas de inflamación que existen en el cuerpo y cómo la enfermedad inflamatoria a veces va saltando de mecanismos de inflamación, buscando inflamar el colon o el intestino de nuestros pacientes, y que cuando uno bloquea alguna de estas cascadas está bloqueando con un medicamento específico y a veces se pierde respuesta porque la enfermedad encuentra su curso por otro proceso inflamatorio. Por eso es tan desafiante, tan compleja y todavía tenemos tantas cosas para aprender, investigar y descubrir. Y esto es llevado, la linda foto del río la pasamos a la fea y a la incómoda foto de la micromolecular, donde vemos células, citoquinas, mediadores que llevan información de una célula a otra, lo que pasa dentro de una célula, lo que pasa dentro de un ganglio, lo que pasa dentro de un vaso, lo que pasa en la pared del intestino con la relación con las bacterias. Bueno, no es para explicar esta diapositiva, sino es básicamente para saber, para mostrar cómo avanzó el conocimiento microscópico molecular de la enfermedad inflamatoria intestinal y de todas estas cascadas inflamatorias que van sucediendo en el cuerpo cuando un paciente tiene actividad de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, cuando uno analiza la línea del tiempo de las enfermedades inflamatorias, la historia de la enfermedad inflamatoria es reconocida ya lejos en el 1700, ya hay descripciones que coinciden claramente con lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero tenemos tres momentos en la historia que marcamos como hitos. Uno es a fines de los 50, cuando aparecen la síntesis de los corticoides, que ya desde la década del 40 se estaban usando, pero que finalmente se prueban en colitis ulcerosa como modificadores francos de la enfermedad, y con eso permiten rescatar a un montón de pacientes que antes no tenían otros remedios, y a partir de los esteroides se modifica la historia natural de estos pacientes potencialmente graves. Ya a fines de los 70 aparecen la mesalazina, aparecen los inmunomoduladores, la 6-mercaptopurina, la satioprina, y en los 90 aparece el infliximab como el primer biológico, y a partir de ahí toda una consecución de medicamentos del mismo tipo, de los que llamamos medicamentos o terapias avanzadas, ya sean biológicos o pequeñas moléculas, que hoy por suerte tenemos prácticamente una o dos por año nuevas, y eso nos permite avanzar en estrategias y en oportunidades de traje a medida para cada paciente. Pero a partir de que apareció el infliximab y que aparecieron los biológicos, muchos paradigmas de cómo se manejaba la enfermedad inflamatoria intestinal hasta ese momento se modificaron. Empezamos a tener mucho más atención con los diagnósticos y tratamientos tempranos. Empezamos a ver que los pacientes eran distintos y que había que encontrar un perfil de riesgo de paciente a paciente para elegir, como decíamos, un traje a medida y qué es lo que correspondía en cada situación según ese perfil de riesgo del paciente. Empezamos a tratar pacientes con estrategias fuertes de entrada cuando había un perfil de riesgo que así lo marcaba, versus un tratamiento escalonado donde el paciente que estaba con formas leves o que no tenía un perfil de riesgo importante nos permitía ir usando distintos elementos a medida que fueran necesarios. Apareció el concepto de la ventana de la oportunidad, que ahora lo vamos a explicar, esa ventana donde nosotros tenemos que aprovechar para realmente impactar en la historia de la enfermedad y generar una modificación duradera.
aparecieron las terapias combinadas, el enfoque de treat to target que lo vamos a profundizar y que tiene que ver con lo que decía Luciana, de no solamente tratar el síntoma, sino tratar el intestino, tratar la mucosa intestinal. Aparecieron nuevos diseños de estudios para poder valorar cómo funciona una droga, en qué situación clínica, qué droga es mejor que otra, cuándo tenemos que usar una, cuándo tenemos que usar otra. Empezamos a medir los niveles de drogas y de anticuerpos en sangre, aparecieron los biosimilares, que también podemos hacer alguna referencia en esta charla. Un concepto que también siempre trato de transmitir a nuestros pacientes es el concepto de la ventana de la oportunidad. Y esto tiene que ver con que la inflamación, como ustedes saben, en la enfermedad inflamatoria intestinal en general, tiene oscilaciones, brotes y remisiones, pero a medida que va apareciendo y se va alejando de esta ventana inicial de comienzo inflamatorio, el daño se va separando de estas inflamaciones intermitentes. Y el daño va teniendo un camino, este daño se va haciendo acumulativo y va teniendo un camino ascendente que puede generar repercusiones en la vida de los pacientes. Por lo tanto, el objetivo es que acá, cuando la inflamación está comenzando, nosotros poder atacar para que la inflamación no se separe del daño y podamos evitar el daño a futuro y podamos evitar complicaciones a largo plazo y que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria tengan la mejor calidad de vida posible. Tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa, la ventana de la oportunidad, el momento es con el diagnóstico temprano, recientemente producida la enfermedad, recientemente diagnosticada, tratar de encontrar la mejor respuesta, la mejor estrategia terapéutica para que ese paciente no tenga una escalada de complicaciones venideras. Y esto es lo que decía Luciana, esta diapositiva la tengo en mi consultorio y se la muestro a los pacientes y les digo, miren, antes, hace 20 años o más, lo único que nos importaba es si había diarrea, si había sangre, si había dolor abdominal. Y eso es esto, este es el fuego que quema y que es lo obvio y lo evidente, el paciente que consulta porque le pasa esto. Pero cuando esto no está, puede estar esto, que es la presencia de biomarcadores positivos, es decir, el intestino sigue inflamado, son estas brasitas que pasa un viento fuerte y genera de nuevo la diarrea, genera de nuevo el sangrado, es decir, se reactiva la enfermedad. Por eso es que medimos la calprotectina todo el tiempo, por eso es que medimos los niveles en sangre de proteína C reactiva, porque buscamos que en la endoscopía la mucosa esté sana, es decir, que sean realmente estas cenizas, donde no hay riesgo de que una brisa lo transforme rápidamente en un cuadro sintomático. Entonces el concepto de atacar el fuego ya es un concepto antiguo. Hoy por hoy nosotros tenemos que llevar estas brasas a cenizas y ese es el concepto de mucosa sana. Por eso, cuando fuimos planteando objetivos en enfermedad inflamatoria, hace tiempo solamente queríamos mejorar los síntomas, después queríamos la remisión clínica, es decir, que el paciente no sintiese nada, después buscábamos que el paciente esté con remisión clínica, pero además esté libre de esteroides, no esté consumiendo esteroides para lograr ese objetivo. Finalmente llegamos a la mucosa sana, que es un objetivo hoy por hoy de primera instancia, donde uno tiene que hacer una colonoscopía y nuestro score colonoscópico tiene que ser el adecuado, tiene que ser en nuestra clasificación un Mayo 0. Y además ahora existen otros objetivos que tienen que ser la curación profunda, es decir, que hasta histológicamente las biopsias no tienen que mostrar inflamación y vamos más allá y decimos que en realidad lo que tenemos que cambiar o nuestro objetivo es cambiar el curso de la enfermedad y para eso tenemos que ser exigentes con nuestro tratamiento, con nuestro seguimiento, sobre todo cuando estamos en esa ventana de oportunidad tan importante. Y esto ya está esquematizado y llevado a cabo por consenso de expertos y metodologías científicas que generan un consenso que se llama STRIDE y posteriormente el STRIDE 2, que nos dice, bueno, desde que se inicia la enfermedad, tenemos meses para cumplir algunos objetivos, que es que el paciente no tenga síntomas, pero no solo eso,
sino que no tenga ningún tipo de síntomas, no que solamente mejore, y que además los biomarcadores estén normalizados, PCR y calprotectina fecal sean normales, y después de eso vamos a tener algunos meses más para lograr la remisión profunda, es decir, que la mucosa realmente esté curada, que haya curación transmural, es decir, que si el paciente tiene enfermedad del intestino delgado y no tenemos acceso endoscópico, la enteroresonancia o la enterotomografía también muestre que hay curación, que haya curación histológica, que las biopsias estén normal, son objetivos intermedios, y los objetivos a largo plazo, como decíamos recién, que es para toda la vida del paciente, cambiar el curso de la enfermedad, evitar la discapacidad, evitar las cirugías, evitar los riesgos asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal a largo plazo. Y este es el enfoque dinámico con el cual nos manejamos hoy por hoy. Ya tenemos un montón de medicamentos de los llamados terapias avanzadas, y por suerte están bajo investigación otros muchos que nos vienen a solucionar esos problemas con algunos pacientes que no responden a los que ya tenemos acá. Por otro lado, estas diferentes drogas que actúan con diferentes mecanismos de acción, porque son todas estas cascadas que les mostraba en la foto del río, nos generan una nueva estrategia de manejo, donde tenemos que tratar a los pacientes y seguirlos por objetivos, es decir, tenemos que estar controlando en determinada cantidad de tiempo que logremos los objetivos, y los objetivos no es solamente, y repito, no tener diarrea, no tener sangre, tenemos que curar esa mucosa, tenemos que apagar las brasas latentes de una enfermedad por venir. Y además la medicina se va personalizando, vamos encontrando la estrategia relacionada con el perfil de cada paciente, con el riesgo de ese paciente para la enfermedad, con el riesgo de recaída, con los predictores de respuesta que la ciencia nos va dando para ser cada vez más precisos con la selección que tenemos en cada caso. Y estos son todos la cantidad de ejemplos que tenemos acerca de que la curación mucosa es clave para mantener una remisión sostenida, para disminuir los riesgos a largo plazo que tiene la enfermedad inflamatoria. Por eso que buscamos la curación de la mucosa, por eso la endoscopía tiene que ser prácticamente normal para que nosotros nos quedemos tranquilos y conformes, y no solamente con solucionar los síntomas del paciente. Ahora, algo que hoy por hoy es un concepto clave, es que nosotros necesitamos que el paciente alivie rápidamente los síntomas para estar mejor y tener adherencia con lo que se está haciendo. Pero es muy importante hoy por hoy, en calidad de atención a la enfermedad inflamatoria, limitar el uso de los corticosteroides, porque no es bueno que el paciente esté bien, incluso que su mucosa esté sano, y que paralelamente haya una sobreutilización de los corticoides, porque el corticoide es un medicamento, como mostramos, un poco añoso, un poco rudimentario en su forma de actuar, y que tiene un perfil de seguridad malo, es decir, tiene muchos efectos adversos. Obviamente que funciona muy bien en una gran cantidad de pacientes con enfermedad inflamatoria, pero eso a veces es parte del problema, porque hoy por hoy tenemos alternativas mucho más seguras, y el paciente que abusa, el mismo paciente o el mismo médico que hace un sobreuso de los corticoides, no está dándole calidad de atención al paciente, porque lo está llevando a una cantidad de efectos adversos en el tiempo que también son acumulativos, y que evidentemente cambian una enfermedad por los efectos adversos de un medicamento. Y eso no es lo que se busca hoy por hoy en enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá, como decíamos, el concepto de la curación mucosa como un elemento fundamental para buscar en el día a día de nuestros pacientes. Quería hacer una referencia a este artículo, que es un artículo histórico del 14 de febrero de 1959 del British Medical Journal, donde se define que los esteroides eran útiles para la colitis ulcerosa, y a partir de ahí comienzan a usarse, y en ese momento eran realmente la panacea, y en ese momento no había otra cosa para hacer, y en ese momento eran fantásticos. ¿Qué tendrá que ver esto con lo anterior? Esta es la historia de John Fitzgerald Kennedy, me imagino que muchos lo conocen, el presidente americano asesinado, un magnicidio en 1963. Bueno, Kennedy tenía colitis ulcerosa desde los 15 años,
había pasado por muchos tratamientos y además había comenzado a usar corticoides por lo menos 20 años previos a la fecha de su muerte. Todavía no estaban aprobados para colitis ulcerosa, pero ya se usaban desde la década del 40, y Kennedy fue un paciente que tuvo una sobreutilización de corticoides que lo llevó a generar una osteoporosis de columna con algunas fracturas en su columna que eran muy dolorosas, por lo cual él tenía que usar un corsé permanente. El día que fallece, Kennedy está con su corsé puesto y se especula que la falta de reacción ante los disparos tuvo que ver porque el primer disparo no fue mortal, el segundo disparo fue mortal, y él no pudo reaccionar porque no pudo moverse por los corsés. Es decir, que los corticoides, a los cuales no queremos demonizar, pero sí es un buen ejemplo de cómo el corticoide no es un amigo para toda la vida. Es algo que se tiene que usar muy bien, en dosis adecuadas, en el momento que haya que usarlo, pero después, si ese paciente sigue requiriendo corticoides, claramente necesita otro tipo de abordaje y hoy por suerte tenemos muchas opciones. Por eso no tenemos que repetir la historia de Kennedy. Un concepto con biosimilares que también me gusta transmitir a los pacientes. Saben que los biosimilares son estos biológicos nuevos, parecidos a los originales. Decimos parecidos y no iguales porque surgen de un cultivo celular, y ustedes saben que los seres vivos son irreproducibles, es decir, son productos de una línea celular muy parecida entre sí, pero que no puede ser la misma porque son dos seres vivos diferentes. El primer biosimilar inventado, digamos de alguna manera, somos los médicos, ¿sí? Ustedes piensen en este médico que fue el primer médico que nos puede haber atendido, un médico que sabía mucho de enfermedad inflamatoria intestinal, con mucha experiencia, que los diagnosticó, que los trató bien, que los sacó de las crisis y que los mantiene muy bien. Pero resulta que este médico decide irse a vivir a otro lado, o ya no atiende por la obra social, lo que fuera, y lo deriva a un colega similar a él, más joven, en este caso bastante buen mozo el colega, y le dice, es tan bueno como yo. Obviamente que uno ya tiene uno como paciente, tiene una cantidad de relación, de afecto, de confianza con este médico que cuesta mucho pasar a otro biosimilar, ¿no? A otro ser humano con mismo conocimiento, con misma eficacia, pero que no es el mismo. Bueno, algo parecido es el concepto que sucede con los biosimilares. Lo que sí es muy importante es que por detrás no haya un biosimilar trucho, como en este caso también puede haber médicos truchos lamentablemente. En definitiva, hoy por hoy en biosimilares, lo importante es que el paciente y el médico estén al tanto de este cambio y que estén dándole el ok a este cambio. Hay mucha evidencia que este primer cambio entre un original y un primer biosimilar es lógico. Ahora, los cambios subsiguientes pueden ser riesgosos y este primer biosimilar tenemos que saber cuál es, porque cada biosimilar que sale al mercado es una puerta nueva que se abre de conocimiento. Y la verdad es que es un tema que va a modificarse mucho en el tiempo porque están apareciendo muchos biosimilares nuevos y cada uno merece un análisis individualizado y no hablar de biosimilares en general. Esto es todo lo que se viene en términos de innovación de medicamentos, la fase 2, fase 3 y los medicamentos que ya están para uso comercial, y esto es para transmitir también el concepto de optimismo de la cantidad de medicamentos que están surgiendo para este tipo de enfermedades que nos van a dar opciones de tratamiento cada vez más seguras y más exitosas. Y esto tiene que ver con la curva de crecimiento que venimos teniendo en medicina con lo que son los ensayos clínicos, lo vivimos con las vacunas de COVID y pasa lo mismo con este tipo de enfermedades crónicas que requieren resultados, que requieren mejoras. Entonces tenemos una curva de estudios que están cada vez más en aumento y hay toda una política de que esto se profundice en el tiempo. Desde GADECU, desde el Grupo Argentino de Cronicolitis Ulcerosa, nosotros estamos avanzando con elementos que hacen a la mejora de calidad de atención de los pacientes
estamos a punto de publicar la primera guía argentina para el tratamiento de colitis ulcerosa, que es una adaptación y actualización de la guía española del 2020, y esto nos permite tener un marco académico y conceptual de cuáles son los medicamentos, los momentos y los perfiles de cada paciente y de cada uso. Y además estamos avanzando con el registro argentino, como les comenté, de pacientes, que nos va a permitir tener un conocimiento epidemiológico propio para la toma de decisiones venideras, que claramente se tiene que hacer en base a los datos. En conclusión, los objetivos de tratamiento son cada vez más exigentes y se asocian a mejor pronóstico a largo plazo. Tenemos múltiples terapéuticas actuales y muchas por venir que generan cambios constantes en las indicaciones y en las optimizaciones terapéuticas. Todavía tenemos graves problemas de acceso a medicamentos de uso habitual como la mesalazina y a las terapias avanzadas. Hay y existe y está comprobado en todo el mundo una sobreutilización de corticoides como signo de mala calidad de atención. Los biosimilares se suman al mercado, pero no impactan de manera determinante todavía en el acceso. Y como decíamos, GADECU, nuestro grupo argentino de crónico-colitis ulcerosa, trabajando en guías, registros de pacientes, acreditaciones de centros en calidad, posicionamientos y demás. Gracias por su atención y, Luciana, las preguntas que surjan, un placer. Bueno, Abel, gracias. Creo que has abordado en un tiempo súper conciso, pero claro, mucho del marco de lo que ustedes están haciendo. Agradecer también a esa comunidad que tienen ahí en GADECU, porque realmente están trabajando muy arduamente, han ido, nada, en esa aposta, ¿no?, de profesionales. El año pasado lo tuvimos a Juancho de Paula y demás. La verdad que es muy esperanzador. Yo siempre estoy en este rol de paciente, ¿no?, liderando esta organización como mamá. Veo que hay un futuro, ¿no?, mucho más claro, ¿no?, en el abordaje de esta enfermedad. Hace muchos años atrás estábamos como un poco más en blanco, ahora está muy sólido ese conocimiento científico, esa experiencia que hay a nivel internacional, que por suerte evidentemente se transmite, ¿no?, y aquí en la Argentina se está implementando. Yo quería rescatar dos conceptos que realmente me parecen maravillosos y que son también el gran desafío que tenemos en el día a día los pacientes, la comunidad, ¿no? En esto que vos decís del daño futuro, hoy el tratamiento, la visión que ustedes tienen de abordaje terapéutico, como se conoce un poco más sobre la historia natural, o sea, cómo evoluciona o cómo va a evolucionar la enfermedad si no se tratase de ninguna manera. El tratamiento busca eso, evitar, ¿no?, ese daño que ya se sabe que en algún momento va a llegar. Y otro concepto que también es una lucha constante, y particularmente aquí en la Argentina, es esto de la incapacidad o la discapacidad que pueda producir, ¿no?, esos daños de la enfermedad. O sea que me parece que son dos conceptos que está buenísimo que ustedes también lo manejen, ¿no?, en este abordaje. Y lo que me quedaba quizá como para preguntarte sería, de todos estos cambios, ¿qué es lo que le implica al paciente, ¿no?, poder adaptarse a estos nuevos objetivos terapéuticos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner, qué tenemos nosotros como comunidad que aportar para que ese proceso que ustedes están viendo desde la parte clínica, obviamente el paciente pueda colaborar en el día a día? Bueno, sí, esa es una pregunta clave porque antes de hablarte del paciente, te voy a hablar como médico, que lo que acabamos de ver es ciencia, todo lo que la ciencia nos dice, pero todavía en medicina existe gran parte de lo que hacemos en lo que es el arte, ¿no? Y el arte es cómo llevamos esto, que es cada vez más exigente, al paciente. Y el arte está en encontrar ese límite o esa capacidad de implementación, esa adaptación que tiene el paciente, porque estos objetivos son más exigentes. Y al ser más exigentes, implican más análisis, más colonoscopías, más controles, más visitas al médico, más interconsultas, más molestias para el paciente. Y no todos los pacientes están dispuestos y no todos los pacientes van a tener esa adherencia
simplemente porque hayan visto esta presentación. Entonces, uno como médico tiene el desafío de ver esa personalidad, esa tendencia, hasta dónde empujarlo, hasta dónde pedirle, saber que digamos, lo bueno es suficiente, a veces lo mejor es imposible, y entonces eso pasa todo el tiempo. Digamos, nosotros tenemos que estar en una permanente negociación de encontrar el punto lógico, porque todo eso tiene que ver además con la coyuntura del paciente en ese momento, qué le está pasando, qué otras prioridades tiene, qué otras necesidades tiene, dónde se mete todo este concepto. No es algo teórico que se va a aplicar a rajatabla y que si no hacemos la colonoscopía al sexto mes, todo se derrumba. Entonces hay que dar mucho espacio para que el paciente vaya incorporándose a esta estrategia de una manera amigable y que no lo viva como otro estrés y como otra cosa que tiene que pugnar entre los certificados, los resúmenes de historia, toda la burocracia, las autorizaciones de todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso influye cuando uno le dice al paciente, vamos a pedir tal cosa, ahora el paso que sigue es hacer tal cosa. Sería muy fácil y muy lineal aplicar el STRIDE con ese nivel de rigurosidad como está mostrado en la diapositiva. Ahora, nada más lejos de la realidad. Por eso digo que por suerte, de alguna manera, porque si no ya los médicos tendrían, si fuese todo ciencia, sería, no sé si muy fácil, pero habría menos mérito, digamos. Y acá me parece que lo importante es cómo implementamos estos conocimientos y ahí está el arte individual y eso es muy, muy importante. Hay cuestiones técnicas, pero hay cuestiones de personalidad, de empatía, de relacionamiento que son medio intransferibles, pero que hay que obviamente hacer mucho hincapié porque además cuanto más crece la ciencia y más crece el conocimiento, menos permeable se vuelve uno a no seguirlo. Y eso puede ser una barrera con el paciente. Así que tiene sus bemoles. Seguro, lo primero que se me viene a la cabeza con esto que decís que es muy cierto, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, la vida real y en el entorno que uno esté, en el ecosistema del sistema propiamente argentino y demás. Esto es como un cuesta arriba, pero la importancia del diálogo en la consulta y esto que llamamos como decisión compartida, ¿no? Como que, bueno, con esta información que el paciente y médico puedan tomar esa decisión de cuál va a ser la estrategia dentro de toda esta teoría que se conoce y que es súper importante obviamente que se haga eso y que el paciente sea consciente, ¿no? De cuál es su parte y hasta dónde está dispuesto y también con esa mirada de, bueno, cuál va a ser entonces el objetivo que juntos vamos a trazar en la enfermedad que transita. Abel, no sé si querés decir alguna palabra más. Yo creo que agregar más sería confundir. Creo que ha sido muy claro. La verdad que me encantó esta cuestión, fue de haberte escuchado en otro entorno que por suerte está así mucho, ¿no? De seguir difundiendo y compartiendo este conocimiento que tenés y sobre todo también en este rol, ¿no? Desde GADECU. Y desde la Fundación nos pareció que era muy interesante poder compartirlo también con la comunidad de pacientes, porque esto nos abre un poco más la cabeza, nos hace pensar para esto, ¿no? Justamente de la parte que nosotros tenemos que poner en ese tratamiento cuando queremos estar bien y también entender por qué, ¿no? Tantos estudios, tantos controles y sobre todo esta que es fundamental, la adherencia al tratamiento, porque hoy el objetivo es que realmente la gente pueda llegar a esta cura de la mucosa, esperando que que la enfermedad no sea un obstáculo, ¿no? Que se presente en el día a día. Así que gracias enormes. No, Lu, para mí siempre es un placer, ya tenemos muchos años de relacionamiento por suerte y bueno, me parece que son actividades fundamentales y que siempre vamos a estar dispuestos y disponibles cada vez que nos convoques, así que un placer como siempre. Gracias. Bueno, y así nos despedimos. Cualquier cosa y consulta, bueno, ahí el doctor también fue muy generoso y dejó su contacto, pero si no lo recibimos en la fundación y intentaremos ir respondiendo cuestiones generales, pero la recomendación es cualquier consulta o duda que les dispare,
esta información, que puedan hablarlo con su médico especialista. Gracias, Abel. Adiós a todos. Un placer.